eso, pero yo te escuché. Bueno, mis dandas y respetos para toda esta linda familia que se encuentra reunida en el día de hoy, con el deseo de ampliar más todos estos conceptos que nos competen en cuanto a la senda de la vida espiritual. Eh, bueno, hoy vamos a ver algunos aspectos adicionales, ¿no? Que nos habla este maravilloso libro, El Néctar de la Devoción, en cuanto a lo que es el servicio trascendental. Si me permiten compartir pantalla, por favor. Sí, ya tiene la opción, Bravo. Ya tengo la opción. Ok. Ok. Listo, ya pueden ver ahí, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok. Bien. Bueno, entonces, en el tema que vamos a ver hoy en cuanto a los aspectos adicionales, bueno, de acuerdo con lo que Srila Rupa Goswami, de acuerdo con lo que Rupa Goswami dice, que cualquier libro que ilumine, ¿no?, sobre la forma de avanzar en el servicio devocional, dice Srila Rupa Goswami que se considera que es una escritura revelada. Ahora, Srila Madhvacharya también ha definido la expresión de escritura revelada, diciendo que se refiere a textos como el Ramayana, el Mahabharata, los Puranas, los Upanishads, el Vedanta y cualquier otro texto escrito de conformidad con dichas escrituras reveladas. ¿Ya? Aquí. Ok, bueno. En el Skanda Purana se encuentra la siguiente declaración. Dice, una persona que se dedica constante, este es uno de los aspectos adicionales que nos nombra el néctar de la devoción, que es oír lo que dicen las escrituras reveladas, ¿no? Nosotros seguimos acá una autoridad, ¿no? Nosotros no es las conversaciones que dice el Srimad Bhagavatam, que son conversaciones baratas de personas que a veces hablan sobre supuestos. Cuando alguien se expresa como puede ser, tal vez, de pronto, quizás, dice la escritura que esa persona está hablando en términos de la duda. Eso no es autoridad, eso no es científico. Científico es sí o no, o sea, vamos al hecho. Entonces, nosotros siempre, eso es lo que nos hemos aprendido de la sucesión discipular. Este conocimiento es maravilloso porque desciende de Dios mismo, ¿no? Desciende de Krishna mismo a través de una cadena de sucesión discipular y nosotros estamos repitiendo lo que la autoridad suprema habla, ¿sí? Y por eso este conocimiento se entrega de maestro a discípulo, ¿no? Y por eso es que aquí citamos la autoridad. ¿Y la autoridad quién es? Pues la escritura. La escritura es la autoridad. Aquí nosotros no hablamos de supuestos, ¿no? De supuestos, ¿sí? ¿Qué autoridad podrá tener un ser humano con ustedes? Pueden observar con todos los defectos que posee un ser humano, ¿no? Tener sentidos imperfectos, tener la tendencia a engañar, ser engañado, cometer errores y estar en ilusión. ¿Qué perfección puede haber ahí en una persona, no? Entonces es muy importante, por eso es que Srila Rupa Goswami nos habla acerca de oír lo que dicen las escrituras reveladas, ¿no? Que es lo que dice la autoridad suprema. Entonces acá en el Skanda Purana se encuentra la siguiente declaración.
Una persona que se dedica constantemente a leer libros que anuncian el cultivo del servicio devocional Vaishnava siempre es gloriosa en la sociedad humana y es seguro que el Señor Krishna se complace con ella. Una persona que muy cuidadosamente guarda esa literatura en su casa y le ofrece respetuosas reverencias, se libera de todas las reacciones pecaminosas y al fin llega a ser digna de la veneración de los semidioses. Eh, mire lo que es el tacto Vaishnava, o sea, se dice que Dios eh, no es diferente a su escritura y por eso ustedes pueden observar que cuando un devoto coge el Bhagavad Gita o el Bhagavatam, ofrece su reverencia llevándolo hacia su cabeza, porque es que ese es Krishna mismo, ¿sí? Entonces vemos cómo la cultura Vaishnava lo pone a uno en una posición de tanta devoción, de ver esto como tiene que ser, y por eso es que se toma tan en serio y vea lo que está diciendo aquí este texto del Skanda Purana, ¿no? Que cuando nosotros tenemos libros que anuncian el cultivo del servicio devocional, pues que dice que el Señor Krishna se complace con esa persona, ¿sí? Y cuando nosotros simplemente tenemos en nuestra casa estos libros sagrados, en los cuales solamente no es como muchas veces ve uno en ciertas personas que tienen, digamos, una Biblia ahí abierta en toda la sala, pero pues de nada me gano tener una Biblia abierta, solamente pues cuando uno va y le hace así, está llena de polvo porque nunca se lee, pues la escritura es para leerla, ¿no? Y encima de leerla hay que practicarla, ¿no? Entonces, eh, es muy importante porque con estos temas nosotros podemos ir afinando más ese toque de cómo es todo en la senda Vaishnava, ¿no? Yo me acuerdo en una ocasión que me mostraban un video de un líder cristiano que se paraba en la Biblia encima de él y la pisoteaba así, la paraba así, decía que no, que eso, que ¿eso qué es? Que eso es un libro, ¿sí? O sea, entonces cuando uno ve eso y va a lo que dicen los Vedas, uno dice pues que realmente hay que ayudar a muchas personas que realmente están desvirtuadas en cuanto a lo que es la senda de la espiritualidad, ¿no? Y conocer que, por ejemplo, cuando yo me relaciono muchas veces con ciertos amigos que les estoy hablando, estoy compartiendo, y de pronto un día una persona llegó y me cogió el Bhagavad Gita y estaba yo como tal, y llegó y me lo colocó en el suelo. Yo no me di cuenta en ese momento porque estaba yo, entonces ahí mismo le dije por qué no se podía colocar la escritura en el suelo, y él muy educado me dijo, uy, perdone, disculpe, no sabía, pues la verdad no tenía ese tipo de conocimiento, pero así todo. Entonces, por eso es que uno siempre está enseñando, uno siempre está educando a las personas, contagiándolas de lo más elevado que hay en la senda del teísmo puro, como es el Vaishnavismo, ¿no? También se le dice a Narada Muni lo siguiente, mi querido Narada, una persona que escribe literatura Vaishnava y que guarda esa clase de literatura en su casa, siempre tiene al señor Narayana residiendo en ella. Vuelvo y repito, ¿no? No hay diferencia entre esa escritura y el Señor mismo, ¿no? De hecho, ahí en el siguiente pasaje del Srimad Bhagavatam, del 12º canto, capítulo 13, verso 15, se indica que el Srimad Bhagavatam es la esencia de toda la filosofía Vedanta. Cualquier persona que de una forma u otra se haya pegado a la lectura del Srimad Bhagavatam no tendrá deseo de leer ninguna otra clase de literatura. En otras
palabras, una persona que ha saboreado la dicha trascendental del Srimad Bhagavatam no puede llegar a sentirse satisfecha con escritos mundanos. Obvio, cuando uno aquí está saboreando el néctar de lo más elevado que hay, como son los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios y sus devotos, pues realmente ya no hay qué otra historia le puede a uno cautivar su oído, o sea, qué otra historia. Por eso Srila Prabhupada recomienda que nosotros no debemos de malgastar nuestro tiempo leyendo tantas otras cosas, que con lo que él nos dejó, con lo que tenemos acá, es más que suficiente, porque por lo general uno es muy inquieto y uno quiere como conocerlo y todo, pero es que sí, es imposible, porque es que el conocimiento es ilimitado, el conocimiento es completamente ilimitado, pero la base y la esencia de este conocimiento es realmente conocer quién es la suprema personalidad de Dios, conocer cómo llegar a Él, qué es lo que a Él le complace, ¿sí? Y cómo es que nosotros nos podemos realmente cualificar para poder tener esa bendición de uno llegar a un estándar de eso, ¿no? Pero claro, más adelante vamos a ver cómo se van puliendo sus sentidos, ¿sí? Cómo es que uno a través de la guía de estos lindos Vaishnavas, uno puede avanzar de manera dichosa, y para eso es precisamente este estudio eh, del Néctar de la Devoción, que es un libro que va muy directo, o sea, por eso el título se llama El Néctar de la Devoción, donde a uno le especifica ciertos lugares sagrados y por qué es importante prestar servicio allí, ¿sí? Por qué es tan importante la asociación con los Vaishnavas, o sea, va al grano, como dice uno, ¿sí? Entonces, otro aspecto que nos menciona aquí es residir en Mathura, ¿no? Eh, dice que en el Varaha Purana hay un pasaje que alaba los barrios residenciales de Mathura. El señor Varaha les dice a los hombres de la tierra lo siguiente: cualquier persona que se sienta atraída por otros lugares que no sea Mathura, es seguro que quedará cautivada por la energía ilusoria. ¿Mm? Bueno, en el Brahmanda Purana, hay aquí, dice Srila Prabhupada, indica que todos los resultados de viajar en todas las peregrinaciones dentro de los tres mundos se puede lograr con solo tocar la santa tierra de Mathura. En muchas escrituras se dice que tan solo con oír hablar de la tierra de Mathura, o tan solo con recordarla, glorificarla, desearla, verla o tocarla, uno puede cumplir todos sus deseos. Mire que aquí nos hablan de qué es realmente un lugar sagrado, ¿no? ¿Cuál es realmente ese misticismo que hay de residir en un lugar sagrado, de prestar servicio en un lugar sagrado, donde el Señor Supremo descendió a ejecutar sus pasatiempos, ¿sí? Entonces, por eso cuando uno ve a estos residentes de estos lugares, donde ellos viven completamente absortos, desde que se levantan hasta que se acuestan, ellos son en una conciencia trascendental, ¿no? Uno puede observar la diferencia del cielo a la tierra cuando estamos aquí en Occidente y cuando alguien está en el lugar sagrado, ¿no? Cuando alguien está en el lugar sagrado y se están saludando, cómo es que ellos se saludan, ¿no? Ya, Radhe, Radhe, ¿sí? Ellos siempre le están recordando a uno al Señor, ¿no? No es como aquí en el occidente, que el vecino se levantó, salió a la calle y el otro lo miró, ¿qué hubo, hijo de tantas? O sea, que no hay cómo hacerle recordar a uno al Señor, ¿no? Pero
en el sitio sagrado, eso es algo maravilloso, donde es una conciencia constante, constante, constante. Y lo importante es que esa conciencia la adquiere el Vaishnava, donde el Vaishnava, donde el devoto del Señor se mueve, ese es un lugar sagrado, ¿sí? De él. Por eso es la importancia de uno asociarse con estos grandes devotos, ¿no? Ahora, otra, otro punto es lo que es prestar servicio a los devotos, ¿no? Bueno, en el Padma Purana hay un bello pasaje que alaba. Este es otro aspecto muy poderoso para mí, ¿sí? Y creo que sin esto, la verdad, no hay vida espiritual. Si no se presta servicio a los devotos, o sea, no pasa nada, ¿no? Porque ellos son los que nos entregan a Krishna, ellos son los que son expertos en servir al Señor, ellos son los que conocen qué es lo que se debe y no se debe hacer, ¿no? Entonces, este aspecto me parece a mí que es el más importante. Dice que en el Padma Purana hay un bello pasaje que alaba el servicio a los Vaisnavas o devotos. En esa escritura el señor Shiva le dice a Parvati lo siguiente: mi querida Parvati, existen diferentes métodos de veneración y en todos ellos la veneración de la persona suprema se considera que es la más elevada, pero aún más elevada que la veneración del Señor es la veneración de los devotos del Señor. ¿Mm? Entonces, se dice que cuando alguien comete ofensas con Dios mismo, con el Señor mismo, ¿sí? Dice que no es tan grave cuando comete ofensas realmente contra su representante, contra lo más querido para él, ¿no? Contra su mismo corazón, porque los Vaisnavas, los devotos, son el corazón de Cristo, ¿sí? Y hay muchos pasatiempos, hay pasatiempos que en las escrituras nos ilustran acerca de lo que es cometer ofensas con los Vaisnavas, como el que ustedes conocen de Ambaris Maharaj. Entonces, eso, este es el tema más delicado y, y, y por eso recuerdo una frase que le escuchaba a Srila Haridhar Maharaj, que decía que en la senda del servicio opcional era como una barbera de doble filo con la que uno se afeita, ¿sí? Que si usted la sabe usar, pues puede tener una excelente rasurada, pero si no, pues con ella misma te vas a cortar, ¿no? Te vas a hacer daño. Entonces, así mismo es cuando uno le presta servicio a los devotos, ¿no? Y la verdad es que estas escrituras nos dicen cómo es que se le debe servir a los devotos del Señor, ¿sí? Es más, esa relación que hay entre el devoto y su Señor es que el Señor quiere servir a los devotos, pero los devotos, por supuesto, no quieren dejarse servir del Señor, ¿no? Y, y lo que Él hace es que por eso se dice que Él adora mucho a ese devoto, ¿sí? Que le presta servicio a su devoto, porque él quiere servirlo, pero su devoto no lo deja servir. Entonces dice, vea, aquel está haciendo algo que yo quiero hacer, que es servir a mi devoto. Entonces, por eso él realmente cuida, protege y ama mucho al sirviente, del sirviente, del sirviente, del sirviente, ¿no? Bueno, existe un pasaje similar en el tercer canto, capítulo 7, verso 19 del Srimad Bhagavatam, donde dice: permítaseme convertirme en un sirviente sincero de los devotos, ya que por servirlos se puede llegar a prestar un servicio devocional sin mezcla a los pies del loto del Señor. El servicio a los devotos disminuye todas las condiciones materiales desdichadas y hace que se desarrolle en uno un profundo amor devocional por la suprema personalidad de Dios. Entonces, podemos observar que todos estos textos que nos hablan acerca de la importancia
que es servir a los Vaishnavas. Es algo que un principiante en la senda, eh, como lo soy yo, debemos de tener muy en cuenta. Esto es lo que nosotros nos lleva a Krishna, ¿sí? Son los que nos pueden ayudar a llegar allí, o también a través de ofender a estos grandes devotos, es lo que nos puede dejar aquí también eternamente, ¿no? En estos mundos materiales, incluso hasta en el mismo infierno, ¿no? Entonces, si nosotros observamos, ahí yo traje a colación aquí varias declaraciones acerca del tema. Aquí en el Skanda Purana existe una declaración similar, ¿no? Si vemos, aunque sea una vez a las personas cuyo cuerpo está marcado con tilaka, simbolizando la caracola, la rueda, la masa y el loto, y que se ponen hojas de tulasi en la cabeza, y cuyo cuerpo siempre está decorado con gopi chandan, ellos nos pueden ayudar a deshacernos de todas las actividades pecaminosas, ¿sí? Mire que dice que cuando Srila Prabhupada trajo el movimiento de la conciencia de Krishna aquí a Occidente, ¿sí? Y coger, cuando nos cogió a nosotros que estábamos aquí en el mismo infierno, porque cuando sí la Prabhupada vino a Occidente, pues después de venir de allá del lugar sagrado, del mundo espiritual acá, pues obvio, veía, esto aquí es el infierno, ¿no? ¿Se acuerdan que él dijo, bueno, el Señor, pero si usted me mandó acá es porque tiene algún propósito acá con esto, ¿no? Entonces, y nosotros que estábamos aquí en esta condición, melechas, comedores de carne y todo eso, de un momento a otro, el de Vaishnava es como esa piedra de toque, ¿no? Después de que simplemente comenzó y nos rasuraron, nos hicieron la zika, ¿no? Y nos aplicábamos el Vishnotilaka automáticamente y cantando el santo nombre del Señor, dice que ya parecíamos habitantes de los planetas Vaikuntas. ¿Ah? Imagínense. Entonces, de hecho, cuando uno sale, ¿no? A las calles, bueno, en ese entonces, cuando ver un Vaisnava en la calle así, rasurado, con su ropa devocional, con su tilaka en el cuerpo, todo, entonces la gente caía en éxtasis, o sea, porque es que ver una persona de un planeta espiritual, eso es una energía diferente, ¿no? Y, y entonces algunos devotos decían que no, que mire, que ellos se burlaban de los devotos porque ponían a decirle al otro, mira, 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 mira ese calvo, mira, no sé qué, pero no. eh, Se dice que la verdad era el significado de eso es que ellos caían en éxtasis de ver una personalidad así, de ver un representante de los planetas espirituales, de Vaikunta, ¿no? Entonces, ese es eso es lo que Srila Prabhupada nos trajo, esa es la piedra de toque de un devoto puro del Señor, de convertirnos, de sacarnos de este lodosal mundo, así le decía Srila Haryam Maharaj a este mundo material y de una vez convertirnos así a ese otro plano, ¿no? Y bueno, ahí hay una declaración similar que se encuentra en el primer canto, capítulo 19, verso 33 del Srimad Bhagavatam, ¿no? Donde dice, no hay ninguna duda de que después de visitar a un devoto, de tocar sus pies de loto o de darle un lugar para sentarse, nos liberaremos de todas las reacciones a las actividades pecaminosas. Aún con solo recordar las actividades de un Vaishnava como ese, uno se purifica junto con toda la familia. ¿Y qué se puede decir entonces de prestarle servicio directo a él? O sea, realmente uno no alcanza a imaginar la dimensión que hay de tener la asociación de un devoto puro del Señor. O sea, eh, solamente cuando uno viene y lee las escrituras, donde ella misma nos lo dice, donde el mismo Señor Supremo habla de,
de la importancia de servir a su devoto, ¿sí? Es donde uno comienza realmente a, a darse cuenta de que esto es una misericordia sin causa, de que el Señor está, o sea, tan interesado en llevarnos a Él, ¿sí? Más de lo que nosotros deseamos, ¿no? Él de alguna u otra manera nos vino y nos trajo tantas herramientas con las cuales nosotros podemos estar conectados con esa conciencia trascendental. Esta, por ejemplo, es una, ¿no? La Universidad del Sol, donde ya desde muy temprano, desde las 7 de la mañana, usted ya puede tener contacto con estos temas, ¿sí? Que exponen los diferentes devotos y poder iluminarnos, ¿no? Porque cuando a nosotros nos ponen, nos dan la misericordia, por ejemplo, en mi caso, de hacer esto, es una bendición, porque uno tiene que preparar el tema, uno tiene que estudiar, uno tiene que ser, entonces está ocupado en el servicio, entonces me están ocupando a mí en el servicio, esos son los de la misericordia de los Vaishnavas, ocuparlo a uno en el servicio devocional, que podemos ver más adelante acerca de que esto no es barato y que esto no se le va dando así a todo mundo. No, también hay unos pasajes que hablan de eso acerca de lo que es realmente el poder prestar un servicio. Eso es algo que uno tiene que sentirse tan honrado, uno tiene que sentirse que definitivamente nos aman demasiado, ¿sí? Que nosotros sin ninguna cualidad, sin ninguna cualificación, ¿sí? Nos den servicios como estos, temas que realmente son de devotos realmente rendidos, de devotos realmente que están sirviendo, ¿sí? Al 100% la causa del maestro espiritual y todo, pero los devotos son tan misericordiosos que escogen almas, por ejemplo, como la mía, el más caído entre todos, para que yo pueda ocuparme también. Es que esa es la visión que debe tener un devoto, ¿no? De que qué misericordia que me dan de poder servir, ¿no? Por eso se dice que el servicio devocional es un estado de conciencia, ¿no? El devoto que le dan servicio y tiene la actitud que, pero es que, vea, yo qué, pero ¿qué más quiere que haga? No, si le dan tantos servicios porque está cantando demasiadas rondas, está pidiendo demasiado servicio, entonces te ocupan de una manera maravillosa y eso es una bendición que uno no puede desperdiciar, ¿no? Y, y con estos pasajes se da cuenta que no solamente lo arrastran a uno, sino que lo arrastran incluso hasta toda la familia, porque eso también depende, ¿no? Cuando alguien es el esposo de un devoto y su familia, recuerde que la escritura dice que el devoto puede liberar, ¿sí? A más generaciones, imagínense. ¿Ah? El solo hecho de yo haber nacido en la familia un Vaishnava, así no sea ese devoto rendido y todo, pero me pueden liberar solo porque el devoto, nací en esa familia, ese gran devoto puro, imagínense. Es una cosa, porque debemos de entender que este Kali Yuga es un Kali Yuga especial, ¿no? Nosotros nacimos en un Kali Yuga especial porque no el Señor en todos los Kali Yugas se le aparece. No, este es un Kali Yuga especial y bueno, de alguna otra manera yo leyendo en el Srimad Bhagavatam veía que somos muy bendecidos porque caímos en este Kali Yuga, que es un Kali Yuga especial, donde incluso los mismos semidioses quieren descender, ¿sí? A servir, ¿sí? Entonces, tenemos que sacar provecho de todo esto, pero para sacar provecho, eso se hace es con conocimiento, porque las personas no pueden apreciar algo que desconocen, algo que ellos no le den importancia y valor, que no entienden, ¿sí? Ellos no lo pueden valorar, eso explica Guru Maharaj. Él dice que esos devotos pueden alcanzar unos estándares maravillosos porque a través de la asociación con estos santos Vaishnavas pueden entender, ¿sí? Lo que es realmente servir a un Vaishnava, lo que es cantar el santo nombre, ¿sí?
Así que en el Adi Purana el señor Krishna dirigía a Arjuna y le decía: mi querido Partha, el que dice ser mi devoto no lo es. Solamente la persona que afirma ser devota de mi devoto es en verdad mi devoto, que era lo que me refería yo en lo que les estaba diciendo anteriormente, ¿no? Por eso no, el apellido de nosotros es Das, ¿no? Es Das, siempre termina en Das, ¿no? Sirviente, del sirviente, porque a eso fue, esa es nuestra posición constitucional, ¿no? La de servir, la de servir. Esa es realmente la posición de nosotros. Hay otro aspecto que nos menciona Srila Rupa Goswami, y es el hacer servicio adicional en Kartik. Srila Prabhupada hace un comentario al respecto y él dice que una de las más importantes de esas ceremonias, ¿sí? Se llama Urja Vrata, dice Srila Prabhupada. La ceremonia Urja Vrata se observa en el mes de Kartik, ¿sí? Es en octubre y noviembre, ¿no? Y dice que especialmente en Brindavan, dice Srila Prabhupada, hay un programa específico para venerar en el templo al Señor en su forma Damodara, ¿no? Damodara pues se refiere a Krishna cuando fue atado, ¿no? Con una cuerda por su madre Yasoda, ¿no? Eh, Se dice que así como el señor Damodara es muy querido por sus devotos, el mes conocido como Damodara o Kartik le es también muy querido, ¿no? Entonces, se recomienda especialmente que la ejecución del servicio devocional durante Urja Vrata, en el mes de Kartik, se lleve a cabo en Mathura, ¿no? Dice Srila Prabhupada que muchos devotos todavía siguen ese sistema y ellos van a Mathura o Brindavan y permanecen ahí durante el mes de Kartik, ¿no? Especialmente para practicar servicio devocional durante este periodo, ¿no? Entonces, eh, estos devotos que muchas veces se desplazan hacia la India, ¿sí? Y pueden observar cómo es que a través de estos lugares sagrados puede uno realmente tener esas experiencias de observar, porque esto también de ir al lugar sagrado, ¿sí? También tiene que tener uno mucho tacto, ¿no? No es que ir al lugar sagrado y si usted no tiene el conocimiento realmente qué lugar está pisando, pues igual vas a cometer muchas ofensas, ¿ya? Entonces, pero cuando usted se da cuenta que es el lugar sagrado, ¿no? Cómo se debe comportar en ese lugar sagrado, cómo ese beneficio extra, porque ese es como un beneficio extra que el Señor da cuando estás en ese lugar sagrado, te comportas a la altura como se debe comportar, ¿sí? Y sirves allí. Entonces, en el Padma Purana se indica lo siguiente, dice que el Señor puede que le ofrezca la liberación o la felicidad material a un devoto, pero después de ejecutar algo de servicio devocional, especialmente en Mathura, durante el mes de Kartik, los devotos solamente quieren llegar a prestarle un servicio devocional puro al Señor, ¿no? Eh, bueno, siempre esa es la actitud de un Vaishnava, ¿no? Realmente querer prestar servicio al Señor, eso es lo que él constantemente está anhelando, ¿no? Bajo la guía de su maestro espiritual, obviamente, ¿no? Eh, eh, Aquí tenía yo una cosita. Eh, dice Srila Prabhupada que la interpretación de este verso es que el Señor no concede el servicio devocional a personas comunes, ¿no? Que no lo toman en serio. Por lo que yo siempre les manifiesto a ustedes, la vida espiritual
es una cosa muy seria, ¿no? Es un estado de conciencia. Recuerde que Él es el que nos lee todo, la mente, ¿sí? Nos lee nuestros pensamientos y realmente qué es lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Entonces, por eso dice eh, eh, que el Señor no concede el servicio devocional a personas comunes que no lo toman en serio, ¿no? Por eso cuando yo estoy frente a la deidad, pues la deidad se me va a manifestar según mi estado de conciencia. Si yo no estoy observando que es la forma de Krishna que está ahí, que es Krishna mismo, porque eso lo dice la escritura, y simplemente veo que, no, es que son dos muñecos de madera o de mármol, pues simplemente se me van a manifestar dos muñecos de madera porque esa es la conciencia que yo tengo, ¿sí? Entonces, ¿con qué conciencia es que nosotros realmente podemos estar frente a la deidad y saber con esa convicción que debido a que no tengo ojos puros para ver al Señor, el Señor por su misericordia sin causa se me manifiesta en la forma de la deidad, para que yo pueda empezar mi servicio, para que yo pueda, primero que todo, empezar a purificar mis sentidos, porque sin poder purificar mis sentidos, ¿cómo voy a poder entender estos tópicos trascendentales? ¿Cómo puedo realmente asociarme, entender lo que los santos devotos del Señor pueden decir? Entonces, todo esto es para que nosotros empecemos a purificar realmente todos nuestros sentidos y así poder entender esta ciencia trascendental. Eh, Otro aspecto en esta senda es observar, según el néctar de la devoción, los festivales que celebran las actividades del Señor. Bueno, en el Bhavishya Purana hay un pasaje que dice que ahí se dice, mi señor Janardana Krishna, por favor infórmanos la fecha en que tu madre Devaki Devi te dio a luz. Si tienes la bondad de decirnos eso, observaremos una gran celebración en esa fecha. Oh destructor de Kesi, nosotros somos almas 100% entregadas a sus pies de loto y solamente queremos complacerte con nuestras ceremonias. Qué pasaje tan hermoso, ¿no? Esto es algo eh, esto es algo que uno dice, wow. Bueno, este pasaje del Bhavishya Purana eh, prueba que con observar diferentes funciones, ¿no? En relación con el Señor, podemos estar seguros, completamente seguros de llegar a complacerlo, ¿sí? Por eso se dice que cómo puede alguien decir que ama a Dios si no lo conoce. O sea, ¿cómo puedo yo amar a alguien si no le conozco? ¿Sí? Eso es imposible, ¿sí? ¿Cómo puedo yo complacer a alguien, ¿sí? O hacerle una invitación, ve, te invito a comer esta hamburguesa, si ni sé si le gustan las hamburguesas o no, ¿sí? Entonces, por eso es que el devoto del Señor, que conoce a su Señor, él le conoce, ¿sí? Cuáles son sus gustos, qué es lo que a él más le fascina de la comida, qué es lo que a él le fascina, o sea, todo lo ponen a uno, ¿sí? Entonces, cuando uno se da cuenta que la misión mía es la realmente complacer a la persona suprema, ¿sí? Entonces, se dice que cuando hay ese anhelo en nuestro corazón, el Señor que está en el corazón mismo del devoto, él cada vez le está aflorando más, ¿sí? Esa intención de querer servirlo, de querer glorificarlo, de querer que esta alma realmente cada vez esté avanzando, repito, ¿no? Está más interesado él en sacarnos de este mundo material, en llevarnos de nuevo a casa, al mundo espiritual, ¿sí? Que nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso es que en esta senda del servicio devocional, cuando nosotros cada vez vamos inquiriendo más todos estos datos, ¿sí? Uno puede ir ubicándose cada vez más en una posición más favorable
en la cual yo pueda estar avanzando continuamente. Otro aspecto que nombra la Rupa Goswami es servir a la deidad con gran devoción, ¿no? Entonces, al respecto, él nos anuncia que en el Adi Purana se dice lo siguiente, dice, a una persona que se dedica constantemente a cantar el santo nombre y que siente placer trascendental por dedicarse al servicio devocional, ciertamente que se le conceden las facilidades del servicio devocional y nunca se le da solamente mukti, ¿no? Liberación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, pues podemos entender que, bueno, mukti significa liberarse de la contaminación material, ¿no? Eso ustedes lo vemos en las clases diarias del Srimad Bhagavatam, ¿no? Cuando una persona se libera, no tiene que volver pues a este mundo material, ¿no? Los impersonalistas desean fundirse en la existencia espiritual, ¿no? Para acabar con su existencia individual, ¿no? Pero pero de acuerdo al Srimad Bhagavatam, Mukti es solamente el principio del proceso por el cual uno se sitúa en su condición normal, ¿no? Eso solamente es el comienzo, ¿no? ¿Y cuál es la condición normal de toda entidad viviente? Dedicarse al servicio devocional al Señor. Esa es nuestra posición constitucional, ¿no? Dedicarnos al servicio, ¿no? Entonces, de esta cita del Adi Purana se refiere que un devoto, ¿no? Se complace tan solo con dedicarse al servicio devocional, ¿no? Él no aspira a ninguna clase de liberación, ¿no? A ninguna clase de liberación de la vida material condicionada, ¿no? ¿No? O sea que, en otras palabras, cualquiera que se dedique al servicio devocional, no está en la condición, ¿no? No está en la condición material de la vida, aunque parezca estarlo, ¿no? Por eso, cuando alguien presta servicio devocional, ¿sí? La gente no puede entender esto, que porque cree que está aquí en este plano y que porque cree que está barriendo, ¿sí? Créalo que si alguien está barriendo por ahí a un supermercado, no es lo mismo que barrer el templo del Señor. No es lo mismo, ¿no? Mire que está en dos ambientes diferentes. Cuando usted está conectado con el servicio al Señor, se llama servicio devocional, ¿sí? Está en otro plano. Así esté en este plano material, ¿no? No está haciendo lo mismo que supuestamente está haciendo un no devoto, ¿no? Cuando se tomó la determinación realmente de servir al Señor Supremo, ¿sí? Esa actividad ya es completamente trascendental. No es una actividad material, ¿sí? No es la actividad. El ejemplo, ¿no? El ejemplo cuando se preparan los alimentos, ¿sí? Ese es un ejemplo muy práctico, ¿no? Dice el Señor que aquellas personas que preparan el alimento para la propia complacencia de sus sentidos, lo único que están comiendo es pecado, ¿sí? Pero después más adelante dice, pero aquellos que preparan su alimento como un sacrificio a mí, ¿sí? Y me lo ofrecen a mí, realmente, ¿sí? Ellos se están liberando de todas sus actividades pecaminosas. Por eso se dice en la escritura, todo lo que tú comas, hagas, ofrezcas o regales, debes de hacerlo como una ofrenda a mí y nunca incurrirás en pecado. En ese estado de conciencia es que se mueve un devoto, en el que él sabe que todo le pertenece al Señor, que todo le pertenece a Dios, ¿no? Y por eso él no hace nada que no sea complacer al Señor, ¿no? Ese es algo que lo tiene muy claro un Vaishnava. Bueno, y ya para terminar, porque se está acabando el tiempo, hay otra parte muy importante que es la recitación Reverencias, querido Prabhu avatárica de los Grisavano. Sí, devotos. reverencia, disculpe que lo interrumpa. No se ¿Sí? preocupe que tenemos una extensión de tiempo porque el siguiente expositor está con una pequeña demora, entonces podemos aprovechar, Prabhu Grisavano, para continuar con su clase. Por favor. Ah, qué bien, qué bien.
Néctar. Bueno, en cuanto al tema de la recitación del Srimad Bhagavatam, pues eso es lo que se ve todos los días, ¿no? El néctar, pues apenas en esta Universidad Sol se está estudiando el primer canto, ¿no? Y ahí van a pasar lo que dice el Prabhu Nitaipada, pueden pasar 10 años, no hay afán, o sea, estamos simplemente el resto de nuestras vidas, lo que el Señor nos permita vivir, ¿sí? Quiero dedicarlo a escuchar el Srimad Bhagavatam, ¿sí? Bueno, se dice que el Srimad Bhagavatam es el árbol del deseo de la sabiduría, ¿no? Eh, eh, este, eh, esta escritura, que es el árbol de la sabiduría, Veda significa la totalidad del conocimiento, ¿no? Eso significa Veda, ¿no? La totalidad del conocimiento, ¿sí? Y, y todo conocimiento, ¿no? Que se requiere para la sociedad humana está perfectamente presentado en el Srimad Bhagavatam. Todo el conocimiento. Por eso cuando uno entiende eso, uno no le presta oídos, no, ni nada a otros temas que no estén ahí, ¿no? Porque todo lo que un ser humano necesita realmente escuchar, ¿sí? Y saber para lograr su perfección se encuentra en el Srimad Bhagavatam, ¿no? Entonces, existen diferentes ramas del conocimiento o escritos védicos, ¿no? Incluyendo la sociología, la política, la medicina y hasta el arte militar. Todas estas otras ramas del conocimiento están perfectamente descritas en los Vedas. O sea, pues es el conocimiento último que puede, todo lo que una persona sabe o conoce, eso fue adquirido de los Vedas. Todo, ¿sí? Así que por lo que se refiere pues al conocimiento espiritual, pues eso también se describe ahí perfectamente. O sea, pues si están todas las demás ramas, ¿no? ¿Qué decir a lo que concierne al conocimiento espiritual, ¿no? Bueno, el Srimad Bhagavatam es la fruta, ¿no? Recuerden que es la fruta madura de los Vedas, ¿no? Que es el árbol que complace los deseos, ¿no? Aún el árbol se le honra, ¿no? A un árbol se le honra, ¿por qué? Por los frutos que da, ¿no? ¿Sí? Y por los frutos que produce, ¿no? Así que, por ejemplo, un árbol de mango se considera que es muy valioso, ¿no? ¿Por qué? Porque produce el rey de las frutas. El rey de todas las frutas, pues el mango. Entonces, cuando la fruta del mango se madura, ¿sí? Es el mayor regalo que ese árbol nos puede estar entregando, ¿sí? Así que cuando la fruta del mango, entonces se dice que de igual manera, ¿sí? El Srimad Bhagavatam se considera la fruta madura del árbol védico, ¿no? Ahora, y si esa fruta la pica el loro, dice que se convierte más dulce, ¿no? ¿Y quién es el loro entre nosotros? Pues Shuka, ¿no? El Srimad Bhagavatam se ha vuelto aún más maduro, ¿no? Se ha vuelto más maduro por eso, por haber sido entregado a través de la boca trascendental de Sukadeva Goswami, ¿sí? Y por eso es que derivamos gran éxtasis y satisfacción cuando nosotros estamos escuchando o recitando esta sagrada escritura como es el Srimad Bhagavatam, ¿no? Bueno, en el Srimad Bhagavatam se debe recibir en una sucesión discipular, ¿no? Eso es algo muy importante que debemos de conocer y era a lo que me estaba refiriendo cuando empecé, ¿no?
que este conocimiento se recibe a través de una cadena de sucesión ininterrumpida, ¿no? Que desciende de Krishna mismo, ¿sí? Entonces, por eso ustedes van a poder observar o ya están viendo que son diferentes conversaciones que se tienen y es porque acá este le está anunciando a este lo que escuchó aquí en esta otra conversación, ¿sí? Entonces, para que no se vaya a tergiversar la conversación, ¿no? Entonces se dice que cuando, y ¿por qué es eso? Porque cuando este árbol lleno de mangos, si yo me pongo a darle con una vara así y están maduros y dejo que ese mango caiga al piso, ¿qué es lo que hace? Pues se estrella y se ¿cierto? ¿No? ¿Sí? Pero si yo llego y habemos diferentes y lo cojo y se lo entrego a este que está más abajo y este coge y se lo entrega a este, pues ese mango va a caer intacto, ¿no? Va a caer sanito, no va a sufrir ningún golpe, ¿no? Entonces, de esa misma manera es que los Vaishnavas dan el ejemplo de la cadena de sucesión discipular, donde ese conocimiento lo entrego, de que desciende de Dios mismo, de Cristo mismo, ¿sí? A través de este maestro se le entrega a su discípulo y ese discípulo se lo entrega a su discípulo, a su vez a su discípulo, ¿sí? Y así, entonces, el conocimiento llega tal como debe ser, ¿no? Entonces se dice que cuando el Srimad Bhagavatam se recibe en la forma del Paramparam o de sucesión discipular, permanece intacto de igual manera, ¿sí? ¿Cuánto hace que se escribió esta escritura? ¿Sí? En este momento la estamos leyendo, no hay ninguna diferencia desde el momento mismo que la escribieron, ¿no? Eso es intacto, ¿no? Entonces, en el Bhagavad Gita, por supuesto, se dice que la sucesión discipular o parampara es la forma de recibir el conocimiento trascendental, ¿no? Se dice que ese conocimiento debe ser a través de quién, ¿no? ¿De quién debe ser ese conocimiento? A través de la sucesión discipular o a través de personas autorizadas que conocen el verdadero propósito de la escritura, del sastra. Uno a veces se pone, yo qué día me podía a observar algo de un gurú de la India que estaba tocando un tema y, y simplemente por plena curiosidad, porque uno dice, bueno, ¿y este qué? Y comenzó a tocar ese tema y dije, no, este está más enredado que un bulto de anzuelos, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque uno escucha que nos recitan la autoridad. Eso son un poco de conjeturas, lo que yo le decía, que él considera que puede ser o no debe ser, ¿no? Desde la especulación. Y yo dice, pero no, o sea, no, eso no, lo que este hombre está diciendo no concuerda con lo que dice la escritura, el sastra, ¿no? Y desafortunadamente, pues hay muchas personas que caen ahí en, que caen en las conversaciones de estas personas, su karma, ¿no? Pero siempre recuerde que yo les he dicho algo, ¿no? Que cuando uno es sincero en su búsqueda, el Señor lo lleva a uno, ¿no? A donde el representante es sincero. Todo está que uno sea realmente sincero en su corazón, ¿no? Entonces, dice Srila Prabhupada, quiero leerles aquí algo. Dice, Sri Chaitanya Mahaprabhu recomendó que aprendiéramos el Srimad Bhagavatam de labios de la persona autorrealizada, llamado Bhagavatam, ¿no? Dice Srila Prabhupada, Bhagavatam significa en relación con la personalidad de Dios, Bhagavan, ¿no? Así que algunas veces al devoto se lo llama Bhagavatam, y el libro que está relacionado con el servicio devocional que se presta a la suprema personalidad de Dios se llama Bhagavatam, ¿no? Sri Chaitanya Mahaprabhu recomendó que para poder disfrutar del verdadero sabor del Srimad Bhagavatam deberíamos recibir instrucciones de la persona Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam es sabroso hasta para una persona liberada, dice Srila Prabhupada, ¿no? Sukadeva Goswami admitió que aunque él estaba liberado desde el mismo vientre de su madre, no fue sino hasta después de haber saboreado el Srimad Bhagavatam que se convirtió en un gran devoto, ¿no? Por lo tanto, el que desea avanzar en el proceso de conciencia de Krishna
debe saborear la interpretación del Srimad Bhagavatam a través de las discusiones de los devotos autorizados, ¿no? Así que yo traje aquí bueno, aquí dice que en el Srimad Bhagavatam, segundo canto, capítulo 9, verso, capítulo 1, para los que les gusta indagar, en el Srimad Bhagavatam, segundo canto, capítulo 1, verso 9, ¿sí? Sukadeva Goswami admite que aunque él se sentía muy atraído por el Brahman impersonal, cuando escuchó los pasatiempos trascendentales de la suprema personalidad de Dios de boca de su padre, Srila Vyasadeva, se sintió más atraído al Srimad Bhagavatam. Lo que quiere decir es que Vyasadeva también era un alma autorrealizada y su contribución madura el conocimiento. Así que se dice que para nosotros poder tener este conocimiento hay un verso muy importante, ¿no? Ustedes lo conocen, todos lo conocemos, ¿no? Que está en el capítulo 4, texto 34, si no estoy mal, capítulo 4, texto 34 del Bhagavad Gita, ¿no? Tadvihi pranipatena pariprasanena sevaya upadesyante te gyanan gyaninastar sinajá, ¿no? Tan solo trata de aprender la verdad, acercándote a un maestro espiritual fidedigno, quien quiere él mucho humildemente, bríndale servicio, esa alma autorrealizada puede impartirle conocimiento porque él ha visto la verdad. Entonces, ahí empezamos. Bueno, entonces, para terminar, ustedes me avisan cuando Goswami Maharaj esté. Tengo aquí pantalla amplia. Bueno, y ya aquí Srila Rupa Goswami tiene otro punto que es relacionarse con devotos adelantados, ¿no? Ahí en el Haribhakti Sudhoyaya aparece una conversación entre Prahlad Maharaj y su padre Hiranyakasipu, en la que Hiranyakasipu se dirige a Prahlad de la siguiente manera: mi querido hijo, las compañías son algo muy importante. Las mismas actúan tal como un cristal que refleja cualquier cosa que se ponga frente a él. Mire, usted llega y escucha esto y dice, ve este demonio Hiranyakasipu, que no, los demonios de ese entonces leían las escrituras. No me acuerdo, bueno, los que están viendo el pasaje, los capítulos de Radha y Krishna, no, en este momento no me acuerdo cómo se llamaba el demonio, pero ahí cuando Kansa mandó a este demonio a incendiar Brindavan, que de hecho fue a incendiarlo, pero pues ahí apareció Krishna y se tragó todo el fuego, ¿cierto? Entonces este demonio, si ustedes de pronto se acuerdan cuál es el nombre del demonio, me lo recuerdan en este momento, no me acuerdo bien, vuelve donde Kansa y entonces le dice que no, que no se pudo, e incluso le dice que no, que con Krishna no se puede, que más bien que también él está peligrando su vida. Entonces imagínese decirle a Kansa, el tipo se enfureció tanto que le dice ¿qué? Si él usted sabe que los demonios tienen la mentalidad de que no, que ellos son la máxima autoridad, que ellos son Dios. Y entonces le dice, usted tiene que ir a hacer lo que le mandé a hacer. Si no, lo mato a usted, le mato a su familia, todo, ¿no? Usted sabe cómo es la mentalidad del demonio, ¿no? Entonces le dice, esta vez tiene que ir y incendiármele allá la alcoba a Srimati Radharani, ¿no? Que eso sí, mejor dicho, si le acabamos con Srimati Radharani, pues acabamos con Krishna, ¿no? Sí, le está diciendo el demonio, ¿no? Entonces, pues claro, el demonio no le queda otra alternativa y se apareció allá en la casa de Krishna y él ya sabía, él sabía que Krishna era la suprema personalidad de Dios, imagínense, los que se vieron ese capítulo, es algo maravilloso, es increíble, ¿no?
Y cuando el demonio está allí, que va a incendiar la alcoba de Srimati Radha, primero le ora al Señor. Le dice, por favor, Señor, aparezca aquí, sí, aparezca. Yo simplemente tengo que venir a hacer algo que me mandó a hacer Kansa, pero igual si yo no lo hago, pues me mata a mí y me mata a mi familia. Pero por favor, aparezca en este momento, pues ¿para qué? Para que tenga lo que yo voy a hacer. Imagínense, le oró al Señor de esa manera y pues automáticamente Krishna apareció, obvio, apareció y en el momento en que él mandó el fuego, pues Krishna lo detuvo, ¿sí? Y el demonio le ofrece al Señor ahí sus reverencias y le dice que tú eres el supremo, que él está haciendo esto porque Kansa lo mandó y que pues igual pues lo va a matar a él y le va a matar su familia y le implora a Krishna y le dice, por favor, usted por qué no me bendice mostrándome su forma, y el Señor le muestra su forma de Vishnu y todo eso, o sea, lo complació, ¿sí? Porque el Señor lee lo que yo le digo, lo que hay en el corazón de esa alma, ¿sí? Y lo complace, ¿sí? Y cuando ya le muestra su forma y, y entonces el demonio le dice, ya vi lo que tenía que ver, ya puedo morir en paz, por favor libéreme. Y automáticamente pues el Sudarshan Chakra salió de su mano y le cortó la cabeza y lo liberó, pues, mandó, sí, lo liberó él mismo. Mire, así me fascinó ese capítulo, no hay tantas cosas que nos cuentan esta serie que uno no ha leído todavía y cómo es que estos mismos demonios saben que Krishna mismo es la suprema personalidad de Dios y como pues dice la escritura y como dicen, si igualmente en otro pasaje le hablaban a un demonio y le decían, pero usted no sabe que Krishna está allá y que Krishna te puede matar. Y entonces él decía, no, pues yo voy. Y si Krishna me quiere matar, pues yo me rindo a él me tiene que proteger, ¿no? Entonces es algo realmente muy maravilloso. Entonces, en relación con esto, en el Haribhakti Sudhaya aparece una conversación. Y cuando yo leí esto, decía, mire, Hiranyakashipu hablándole a Prahlad Maharaj acerca de esto, ¿no? Eh, bueno, no sé si muestre yo, miro, es que antes de salir de esta, tengo, aquí no me muestra si Goswami Maharaj ya está en sala. Aún no, Prabhu Brisavano, aún no. Tenemos unos Aún no. minutitos más. Sí, si usted dispone de tiempo, podríamos proseguir. Ok. Bueno, quiero leerles algo que Srila Prabhupada nos comenta también aquí en relación con devotos adelantados, ¿no? Dice Srila Prabhupada que la importancia de discutir el Srimad Bhagavatam en la sociedad de devotos puros la explicó Saunaka Muni durante la asamblea de Naimisaranya, ¿no? En presencia de Sutta Goswami. Sutta Goswami confirmó que si alguien tiene la fortuna de juntarse con un devoto puro del Señor, aunque sea por un momento, ese momento en particular es tan valioso que hasta las actividades piadosas que pueden elevarnos a los planetas celestiales o liberarnos de las desdichas materiales no se le pueden comparar, ¿no? En otras palabras, dice Srila Prabhupada, que aquellos que están apegados al Srimad Bhagavatam no se interesan en ninguna clase de beneficios derivados de la elevación a los reinos planetarios superiores, ni en la liberación que consiguen los impersonalistas. Así pues, la compañía de los devotos puros es tan valiosa en sentido trascendental que ninguna clase de felicidad material se le puede comparar, ¿no? Entonces, imagínense, pues los devotos no están interesados en ninguna clase de esas 5 tipos de liberación que existen. Y a propósito, ustedes que los veo
tan adelantados en el estudio del Srimad Bhagavatam. A ver si me colaboran. No sé, que cada uno me diga una de las 5. ¿Cuáles son los tipos, las 5 clases de liberación que existen? ¿Quién empieza como la primera? Estudiosos del Srimad Bhagavatam. ¿Quién me colabora con la primera? De los 5 tipos de liberación que existen. ¿Hay alguien en sala? ¿Sí me están escuchando? Sí, querido Prabhu Sabano. Sí, pero no nos acordamos. Bueno, entonces para eso estamos, tranquilo, que aquí no estamos para rajar a nadie, ni no. Aquí estamos, cuando uno no se acuerda, pues aquí nos recuerda, la escritura nos recuerda. Recuerda que existen 5 tipos de liberación, ¿no? La primera de ellas es de ser uno con Dios, ¿no? Esa es una de las liberaciones que se pueden lograr, ser uno con Dios, incluso se le llama Sayudya, ¿no? La otra es la de residir en el mismo lugar, residir en el mismo planeta del Señor. Esa es otra clase de liberación, ¿no? Otra es la de tener las mismas cualidades, ¿no? O las mismas opulencias del Señor, ¿no? Usted va allí y están 2 habitantes con 4 brazos, ¿no? Ese es otro tipo de liberación. Una cuarta es la de poseer las características corporales similares a las del Señor, ¿no? Esa se llama, si no estoy mal, sarrupia, ¿no? Y una quinta es la de lograr tener la compañía del Señor, ¿no? Esas son las 5 clases de los 5 tipos de liberación que existen, ¿no? Y de hecho, pues, un Vaishnava no está interesado en ningún tipo de esas liberaciones. Él solamente quiere servir al Señor, sí, esté donde esté, sí, eternamente, ¿no? Servir al Señor donde Él esté. Él no quiere solamente en su corazón, lo único que Él anhela y ansía es eso, ¿no? Entonces, Querido Prabhu Brisavanu, aquí hay una consulta en el chat de la madre Krishna Prema. Dice, ¿cómo se llama cada una en sánscrito, por favor, Prabhu? A ver, me parece que, a ver, no, la de ser uno con Dios, esa se llama Sayudya, la de ser uno con Dios. La de residir en el mismo planeta se llama Salokya. La de tener las mismas opulencias en este momento, ¿no? No me acuerdo. La de poseer las características corporales similares al Señor, esa se llama sarrupia. Esa se llama sarrupia. Y la de lograr tener la compañía del Señor, la verdad, esas 2 no me acuerdo en este momento. Sarstri. ¿Perdón? Sarsti. Bhakti. Sarsti. ¿Hay alguien que la sepa ahí? Bueno, entonces si hay alguien que la sepa ahí, si las puede dejar ahí en el chat. Sí, por favor, Producito, si puede escribirlo. Correcto, sí, Listo. sí, sería Ok. muy importante, ¿no? Bueno, y si todavía tenemos cómo seguir avanzando un poquito, pues podríamos tocar este otro tema que nombra el néctar de la devoción, que es el cantar el santo nombre del Señor, ¿no? Entonces, se dice que en el segundo canto, capítulo 1, verso 11 del Srimad Bhagavatam, se señala con gran énfasis la importancia de cantar el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, ¿no?
Ahí Sukadeva Goswami, le dice a Parisi Maharaj, mi querido rey, si nos apegamos espontáneamente a cantar el Mahamantra Hare Krishna, se debe sobreentender que hemos alcanzado la etapa más elevada de la perfección. Quiero mencionarles algo que Srila Prabhupada nos comenta al respecto. Esta es la definición del devoto puro. Dice, se menciona específicamente que los karmis, o sea, los no devotos, ¿no?, que aspiran a los resultados fruitivos de sus actividades, que los salvacionistas que aspiran a llegar a ser uno con la persona suprema, o sea, los impersonalistas, y que los yogis que aspiran a la perfección, a las perfecciones místicas, ¿no?, pueden conseguir los resultados de todas las etapas de la perfección con solo cantar el Mahamantra Hare Krishna. Imagínense. Imagínense. Cada uno mirando cómo hacerle, ¿no?, desde diferentes ángulos, ¿no? Pero todo eso lo consigue simplemente un devoto con solo cantar el santo nombre del Señor, ¿no? Sukadeva usa la palabra nirnitam, ¿no?, que significa que ya ha sido decidido, dice Srila Prabhupada. Él era un alma liberada y en consecuencia no podía aceptar nada que no fuera concluyente, ¿no? Por lo tanto, Sukadeva Goswami hace hincapié en que ya se ha concluido que alguien que ha alcanzado la etapa de cantar el mantra Hare Krishna con determinación y constancia debe considerarse, recuerden esas dos frases, ¿no?, con determinación y constancia, debe considerarse que ya ha pasado las pruebas de las actividades cultivas, la especulación mental y el yoga místico, ¿no? Entonces, hay esta otra descripción donde el Señor Krishna confirma lo mismo en el Adi Purana al dirigirse a Arjuna. Él le dice, todo el que se dedica a cantar mi nombre trascendental se debe considerar que siempre se está relacionando conmigo. Te puedo decir francamente que esa clase de devoto puede adquirirme con facilidad. O sea, cuando uno realmente tiene esa meditación profunda, cuando uno está en la conciencia de Krishna, que yo creo que cada uno de ustedes la tiene. Por ejemplo, en este punto, no sé si a ustedes les pasa, cuando uno le hablan de cantar el santo nombre del Señor puramente, ¿sí?, en el cual uno está cantando Hare Krishna, pero en el momento en que uno está cantando, le pasan comerciales, ¿no? Le pasan comerciales y es que, ay, ¿verdad que yo tengo que, dejé una ropa en remojo, no tengo que ir a lavar la ropa? Y si uno cantando Hare Krishna, ay, si mi hijo no ha llegado, ¿qué le pasará? O sea, ¿cómo puedo yo realmente cantar el santo nombre sin estos comerciales? No sé si a ustedes les pase o no, que uno pueda realmente cantar el santo nombre del Señor, donde solamente realmente Krishna esté bailando en mi lengua. O sea, que no pase ningún tipo de comercial, que solamente sea Krishna y yo. O sea, eso no es algo tan fácil de adquirir. O sea, yo una vez me enojaba conmigo mismo porque decía, Señor, yo cómo no puedo cantar el santo nombre sin que pasen comerciales por mi mente. ¿Cómo puedo yo lograr esto? ¿Qué técnica hay? O sea, cierto, que yo solamente sea cantando el santo nombre y que no me interrumpa nada más, que solamente sea tu santo nombre y yo, o sea, ¿no? Y incluso yo trataba de idearme algunas estrategias y decía, bueno, voy a ponerme mientras que canto y como la mente me pasa comerciales, tratar de meditar en Krishna, en sus diferentes formas, en sus diferentes pasatiempos y cante y meditando en ellos, o sea, que realmente sea solo Krishna nomás, que esté en mi mente mientras que canto el santo nombre del Señor, Krishna, que no haya nada más material en mi mente. Lo logré por un rato lo logré realmente, ¿sí? Pero si uno lo hace y está en esa completa meditación,
realmente se dice que la práctica constante hace el maestro, ¿no? De poder yo realmente que solo sea Krishna en mi mente en el momento en que yo estoy cantando el santo nombre y que no haya ningún comercial material, ¿no? En mi mente, ¿no? Entonces, le aseguro que con ese pedido el Señor va a hacer que, bueno, este está tan inquieto que solamente realmente quiere verme bailar en su lengua, pues voy a bailar en su lengua, ¿no? Y porque el Señor complace el pedido de su devoto. Por eso que, ¿cuál es la intención? ¿Sí? Realmente, ¿cuál es mi deseo? Recuerde que el Señor complace esos deseos, ¿no? Realmente veo a mi devoto que solo quiere estar en esa completa meditación en mí, entonces él automáticamente va a hacer que eso realmente esté en mi mente, ¿sí? En mi mente. Eh, entonces yo quisiera ver, tocando este tema, para compartir un poquito con los de la sala. ¿A ustedes les pasa esto cuando canta el Santo Nombre? Que uno canta el Santo Nombre y hay todos estos comerciales, A o mí sí me solamente me pasa, pasa a mí. Raúl. Eh, A mí también me necesito pasa, Raúl. mucha purificación. No, a mí me pasa ¿Ah? a mí me pasa es un programa completo. Raúl, yo pensé que era a Sí, mí sí, sí. solamente la que me A pasaban mí los también me pasa, comerciales. Prabhu. Creo que Uy, nos pasa a tenaz. todos. Así es, Prabhu Visavanu. Yo muy le bien. suplico a Radha y a Krishna, por favor, ayúdame. No, ¿qué hago? Sí, la verdad, yo una vez me enojé conmigo mismo, me enojé, digo, pero ¿cuántos años llevo yo cantando el mantra, el Mahamantra, y no he podido que solamente sea Krishna y yo? Siempre algún comercial material tiene que realmente estar A Ramanuja allí. no le ¿Por pasa. qué? Entonces, ¿a quién? Pero a Ramanuja no le ¿Cómo, mi sucede taipa? eso. Pero a Ramanuja no le pasa eso. Ah, Prabhu, sí. Entonces, A mí me pasan los entonces, no, comerciales tipo de con verdad, película y uno todo. llega. Sí, 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 sí. Me Entonces, da por eso es que consuelo, nos Prabhu, hablan me da consuelo. así es, eh, porque cuando se escucha de labios de Vaishnavas, grandes de devotos como ustedes, realmente sí le da consuelo porque dice, wow, una que está solo como estudiante y es una aspirante a devota, pues sí, sí, realmente se da cuenta de que no solamente es uno, ¿no? Sino que pienso la mayoría pasamos por esta situación. Prabhu, pero de todas La maneras sigue uno empresa de cantando el Maya vendiendo Mahamantra, humo. uno sigue cantando el Mahamantra común y corriente con esos pensamientos y todo, pues pienso que es algo valedero. ¿Usted qué dice? bueno, recuerde las etapas, ¿no? En el canto del Santo Nombre, ¿no? Eh, cuando se canta que realmente no estamos cantando el Santo Nombre puro, que estamos solamente en la sombra, ¿no? En la sombra. Y pero lo lindo en la senda del servicio devocional es que el Señor todo el tiempo lo está, es muy importante y es lo que yo trato de aplicar en mi vida y es lo que le aconsejo cuando me reúno con los devotos a hablar de Krishna Katha y tocamos estos tópicos. Eh, es eso, ¿no? Realmente a usted le pasa esto como yo les estoy comentando a ustedes, ¿no? Entonces hablo con ellos y le digo, mira que yo hago esto, lo que les estoy comentando, ¿no? Y bueno, y ellos dicen, no, sí, yo también trato de hacer esto, ¿sí? Pero lo importante es que la vida espiritual empieza así, ¿no? Empieza contando el santo nombre con ofensas, porque pues, estamos en un proceso que arranca desde cero, ¿sí? Pero en la medida que uno avanza y que uno va adquiriendo conocimiento y uno se va purificando porque de alguna otra manera uno se da cuenta por ejemplo, mire, los que están aquí en este chat escuchando, ¿sí? A la clase, escuchar el Eh, Bhagavatam. estamos desde muy temprano que la clase del Srimad ¿Dónde Bhagavatam que está? llega ¿Dónde está? ¿Dónde está? ocupando ese Entonces, tiempo. ¿cuándo viene el Sri Chameli, que nunca ha venido a presentar al marido? Ahora alguien tiene el micrófono abierto, ¿sí? Entonces, pero cuando está esa conciencia realmente
que es tan sincera en el corazón. Se dice realmente que un devoto avanza y él avanza y es el más avanzado. Recuerde que eso nos dice la escritura y él se considera el más caído, ¿no? Como que no avanzo, por eso necesito más la asociación con los devotos, por eso es el que más sirve, por eso esa es la posición, y si la Sridhar Maharaj dice que es la posición más saludable que un devoto debe de tener, ¿no? Devoto siempre se considera el más bajo, el más caído, sí, porque en verdad cuando uno ve servir a tantos devotos, por ejemplo, cuando uno ve servir a nuestro mismo Guru Maharaj, que él es incansable, incansable en servicio, sí, que uno dice, no, solamente un devoto de ese calibre puede rendir en el servicio devocional de esa manera. Es una cosa que uno dice, wow, sí. Entonces Ay, uno dice, no, Prabhu. realmente yo no hago nada. O sea, Sí, Prabhu Brisavanu, disculpe la molestia, mis eternas reverencias. Ya tenemos por acá a Goswami Maharaj agradeciéndole mucho esta extensión para poder comprender un poquito más este hermoso néctar. Muchas gracias, Prabhu Brisavanu. Si nos quiere dar unas palabritas antes de terminar. ya bueno, sí, estamos esperando aquí.